En este video estaremos considerando el estudio del libro del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2023. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos. Para esta semana tenemos asignados los párrafos 8 al 15 y un recuadro. Comenzamos entonces con párrafos 8 y 9. Tenemos dos preguntas y la parte A dice: ¿por qué es todo un milagro lo que estamos consiguiendo los testigos de Jehová? Y la respuesta es todo un milagro. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los obstáculos y de que hasta algunos gobiernos nos persiguen y prohíben nuestra obra, estamos logrando que personas de todas las naciones reciban un testimonio completo sobre el reino de Dios. Tenemos ahí la respuesta A. Ahora pasemos a la parte B. ¿Qué es lógico preguntarse y qué debemos hacer para responder a esa pregunta? Respuesta: es lógico preguntarse por qué nada ni nadie ha podido detener nuestra obra, ¿sí? Ni el diablo, menciona el párrafo. Y esa es la pregunta que surge, y bueno, debemos hacérnosla, esta pregunta, ¿sí? Y para responderla debemos remontarnos al siglo I de nuestra era, y vamos a ver cómo es que nuestros predecesores, los primeros cristianos, empezaron esta monumental obra. Una obra colosal. Párrafo 10. ¿A qué obra se dedicó Jesús y qué sabía muy bien? Él se dedicó por completo a predicar. Sí, él venía con esa misión y con las credenciales de primera. Sí, de hecho su vida giró en torno a esta obra. Y él en Lucas 4:43 dice que para eso fue enviado, para predicar. Era uno de sus objetivos. Él sabía que, eh, aunque él venía con la mejor intención, esto no iba a acabar, por así decirlo, eh, no iba a ser la conclusión de la predicación y que también no iba a tener un, un recibimiento, ¿sí?, de parte de la comunidad religiosa establecida en ese momento. Para ellos Jesús era, como nosotros podríamos pensar, en un apóstata. Eso era Jesús para ellos, porque era alguien que se desviaba completamente de los parámetros de los líderes religiosos, sí, de los que los dirigían. Y bueno, los que lo siguieran a él también eran considerados como herejes, como apóstatas. Algunos podrían ser expulsados de la sinagoga y por miedo a eso era que no decían abiertamente que eran seguidores de Cristo. Párrafo 11. ¿Qué gran comisión les encargó Jesús a sus discípulos y qué les prometió? Bueno, aquí vemos que no fue una sola promesa, fueron algunas promesas. Por ejemplo, él prometió que iba a estar con ellos. Esto puede entenderse como él iba a dirigir su atención a ellos desde los cielos hasta la tierra. Sí, él iba a darles su apoyo en ese sentido en la obra de predicar y hacer discípulos. Y esto era muy importante ya que ellos iban a ser objeto de odio de parte de todas las naciones por causa del nombre de Jesucristo. Luego, antes de ascender, de subir al cielo, también prometió que ellos contarían con una ayuda adicional, el Espíritu Santo, el cual les daría, por así decirlo, las credenciales de que ellos, como grupo recién formado, tenían la aprobación divina de primera mano. Entonces, estos milagros, estas credenciales eran como una identificación de que en realidad no estaban contradiciendo, ¿sí?, las enseñanzas, lo que es la matriz, por así decirlo, las sagradas escrituras, sus preceptos, sus mandamientos, todo lo contrario, ellos estaban actuando conforme a lo que estaba escrito. Y el hecho de tener estos milagros eran credenciales que los acreditaban, valga la redundancia, ¿sí?, como discípulos
del Mesías Jesucristo. Párrafo 12. ¿Qué preguntas importantes surgen y por qué es muy necesario que sepamos las respuestas? Una pregunta es, ¿qué hicieron los apóstoles y los demás cristianos del siglo primero? Bueno, la realidad es que sabemos eh, un poco por lo que dice el libro de Hechos, por lo que dicen los 27 libros, ¿sí?, que forman las escrituras griegas cristianas, pero no tenemos toda la información, debemos ser honestos en ese sentido, pero sí tenemos a grandes rasgos algunas de las cosas más trascendentales como la fundación de la congregación cristiana, encabezaron la predicación, ¿sí? Y también otra pregunta es si tomaron en serio la comisión de dar un testimonio completo del reino de Dios, si lograron cumplir esa comisión a pesar de que eran pocos en un principio y sufrieron una hostil persecución. ¿De verdad contaron con la ayuda de Jehová y del Espíritu Santo? ¿Con la ayuda que Jesús les prometió que les iba a dar? Son muy buenas preguntas. Ahora bien, es necesario que sepamos las respuestas. ¿Por qué? Bueno, porque sus discípulos tendrían que predicar y hacer discípulos hasta la conclusión del sistema, ¿sí? Así que esto quiere decir que en estos momentos que nosotros entendemos y creemos que estamos en la conclusión del sistema, hay discípulos de Jesucristo predicando y haciendo discípulos, ¿sí? Es decir, están haciendo esta comisión. Vamos a platicar ahora sobre información sobre Hechos de los Apóstoles. 13 y 14, parte A. ¿Quién escribió el libro de Hechos y de dónde sacó la información? Bueno, aquí menciona con transparencia que no aparece el nombre del escritor en ninguna parte del libro de Hechos, pero por las palabras de apertura, sí, se concluye y se acepta que fue Lucas. Es decir, no se escribió solo este libro, alguien tuvo que haberlo escrito. Entonces, se acepta que fue Lucas. Bien, ¿y de dónde sacó la información? Bueno, 28 años abarca este libro. Seguramente Lucas estaba allí presente en muchas de las situaciones que relata. Consultó con testigos oculares, entre ellos el apóstol Pablo, ¿sí? En ocasiones se incluye él mismo y en otras está hablando en nosotros, ¿sí? Entonces, ahí está. Vamos ahora a la parte B. ¿De qué habla el libro de Hechos? Bueno, aquí podemos ver que el libro de Lucas habla de Jesucristo, pero el libro de Hechos de los apóstoles se centra más en los discípulos. Y esto es interesante. Jesús tenía 12 apóstoles, sí, y uno ya no estaba, era Judas, luego lo sustituyó Matías, y aún así seguían siendo 12. Pero esta obra de libro de Hechos no habla de esos 12. A lo sumo habla del apóstol Pedro en algún momento, pero de ahí no habla del resto. Y ese también es un misterio que cuando llevamos ya algún tiempo estudiando la Biblia, nos damos cuenta que Lucas no era apóstol, Mateo, Marcos, Juan sí eran apóstoles, el discípulo Santiago que escribió la carta de Santiago también era apóstol, el apóstol Pablo era el apóstol a las naciones, entonces también se le toma en cuenta, pero ¿y qué hay de los demás? Podríamos contar 13 fieles, pero ya mencioné Mateo, Marcos, Juan, Santiago, son 4, y estamos hablando de 13. ¿Qué pasó con los otros, sí, 9? Es una muy buena pregunta también. Hay una respuesta para eso, pero centrándonos en el tema, hermanos,
Aquí también hace mención que se les consideraba como personas comunes, sin educación, y bueno, menciona hechos y datos importantes del establecimiento y el crecimiento de la congregación cristiana, los métodos que usaron para predicar, la actitud con que lo hacían, así también las pruebas que algunos de ellos tuvieron que atravesar. De hecho, aquí se menciona una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que no se mencionan en los Evangelios. Hechos 20:35, hay más felicidad en dar que en recibir. Eso no aparece en ninguna parte de los 4 Evangelios, pero sí aparece en el libro de Hechos. Bueno, por último, habla del triunfo de la predicación frente a la oposición más feroz, menciona aquí. Vamos ahora al 15, este sería el último de este estudio. ¿Cómo le ayudará a analizar el libro de Hechos? Bueno, en este contexto va a fortalecer nuestra confianza en Dios y esto nos va a motivar y a impulsar a imitarlos y a aprender de ellos, ¿sí? Y de este modo estaremos mejor preparados para llevar a cabo nuestro ministerio plenamente. No está de más decir que el libro de Hechos y así como los 4 evangelios no se escribieron en tiempo real, es decir, ahí estaba Mateo frente al madero cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo clavado y él como transmisión, una transmisión en vivo, sí como hoy sí ocurre. No, estos, según se tiene el registro, y aquí lo vamos a mencionar, sí, se escribieron algunos 30 años después que Jesús fue resucitado, otro hasta 60 años después. Así que eso tiene también una explicación. Está en el libro de Hebreos. Habla de la validez de un pacto. Ahí está en Hebreos, puede verlo. Bien, entonces la difusión del cristianismo en el siglo I, este es el recuadro que se hace mención, y aquí va hacia varios años. El año 33, la resurrección de Cristo, el Pentecostés, la fundación de la congregación cristiana. De hecho, ahí por primera vez se les llamó cristianos. Y es que, hermanos, tenemos que mencionar esto. La congregación fue fundada originalmente, la matriz, ¿sí?, en Jerusalén, ya en Israel. No fue fundada, como dice alguna religión muy famosa, en Roma, ¿sí? Tampoco es una congregación norteamericana de Estados Unidos, no. Su raíz viene de allá, de Jerusalén. Eso está en el libro de Hechos. Es importante establecer estos puntos, porque algunas personas lo han entendido así. Ellos dicen, no, es que la fe viene de Roma. Y otros no, dicen, argumentan, redarguyen y contestan, no, es que esto viene de Estados Unidos. Pero en realidad, el mensaje del cristianismo, como se plantea en la Biblia, no viene de ninguno de esos dos lugares, viene de Jerusalén, de Israel. Ahí fue donde ocurrió el Pentecostés, la fundación, el crecimiento y la expansión. Quizá no hemos pensado mucho en esto, no nos hemos detenido a pensar y a analizar, pero se presta este comentario porque aquí está, el año 33. 33 y 34, la ejecución de Esteban, el eunuco etíope se bautiza. 34, un año después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eh, él directamente comisiona al apóstol Pablo, bueno, en ese momento Saulo de Tarso, ¿sí?, como apóstol a las naciones. Y esto es significativo porque no era que a Pablo le hubieran predicado cristianos, le hubieran dicho, oye, te vamos a compartir qué dicen las escrituras. Él era uno de los más versados, ¿sí? Era un doctor, un abogado, tenía un doctorado en las escrituras. Así que él era el que podía enseñarle a otros, no que otros le enseñaran a él. Aún así, su conversión fue porque Jesucristo se le apareció literalmente, ¿sí? Y ahí él se le cayó el velo de los ojos y entendió que él había estado equivocado yendo en contra de Cristo y de la congregación cristiana. Y aquí es donde ya el libro de Hechos se empieza a centrar más
en el apóstol Pablo, en sus vivencias, en sus viajes misionales. Él llega a Damasco, visita Jerusalén, sí, y luego se menciona a algunos gentiles, y ya entra en escena el apóstol Pedro. Año 41 se escribe el Evangelio de Mateo, pero ¿en qué año resucitó Jesús? En el 33. Estamos hablando de 8 o 9 años después. Imagínense. Por eso les mencioné, los evangelios no se escribieron en tiempo real. Sí. Bueno, año 44, Ágabo profetiza una época de hambre, y ahí se aprecia bastante, hermanos, este es un modelo apostólico, cómo se manejaba, por así decirlo, lo económico, las finanzas, las donaciones, y inmediatamente el cuerpo gobernante de ese primer siglo coordinaba, no le decía a los hermanos arréglenlo entre ustedes, no, ellos enviaban directamente de lo que tenían, ¿sí? Para ayudar a los hermanos que estaban sufriendo aquellas hambrunas. Entonces, es un punto muy importante, hago la aclaración, ese es el modelo apostólico, ¿sí? Se menciona que todo lo que vendían, algunos donaban terrenos, casas, pero era todo de todos, dice. No, no se quedaba solo con uno, sino era de todos, menciona el libro de Hechos. Ya después ya no se hace mención de ese detalle, pero está en el libro de Hechos. Luego se encarcela y se libera milagrosamente al apóstol Pedro, ¿sí? Herodes Agripa y su final, 46 llega la peridicha hambruna. Pablo lleva ayuda humanitaria a Jerusalén y nuevamente hago la aclaración, esto era lo que el grupo de cristianos que los dirigían coordinó esa colecta, ¿sí? Esa ayuda, y se envió a los hermanos necesitados. Es, es algo muy importante que no está de adorno en las escrituras y tiene un propósito, ¿sí? Como ya en el primer siglo se atendía inmediatamente, de hecho, eh, la Biblia habla mucho de tener presente a los pobres, y vemos que los primeros cristianos tomaron muy en serio eso, de ayudar a los que estaban pasando necesidades entre ellos. Es decir, ¿por qué es esto relevante? Porque ese es un hecho de los apóstoles, que predicaban, claro que predicaban, aguantaban persecución, hostilidad, maltrato, tenían el Espíritu Santo, hacían milagros, pero también eran generosos, compartían con los necesitados, no se olvidaban, no ponían como un pretexto, es que primero predicamos, y eso de ayudar a otros, eso no viene aquí, nosotros no ayudamos, nosotros solo predicamos. No razonaban así. No me lo estoy inventando, eso está en el libro de Hechos y lo vamos a estar analizando en esta publicación. 47 y 48 empiezan los viajes misioneros de Pablo. Y mire, hermanos, hay varias. 49, la circuncisión, sí, es luego pues se hace una reunión, ahí es donde se interpreta, se usa la expresión, sí, del grupo que tomaba las decisiones, que los dirigía, sí. Pablo corrige a Pedro, aprendemos valiosas lecciones de ese episodio, sí. Pudiera ser que alguien sea muy retraído de darle consejo a otros, sí, pero ahí vemos un ejemplo de cómo Pablo corrigió a Pedro. 49 al 52 siguen el segundo viaje misionero de Pablo. Bernabé y Marcos predican en Chipre. 49 y 50 Claudio expulsa de Roma a los judíos. 50 Lucas se une a Pablo en Troas y tiene la visión del hombre de Macedonia. Espíritu Santo literalmente les daba a ellos visiones, les daba capacidades sobrenaturales, milagrosas. ¿Sí? Ellos no andaban a tientas o no andaban como probando a ver si era realmente así o si no, y que qué si era así o qué si no era así. No, ellos andaban a lo seguro. Hoy quiero hacer la aclaración, los 9 hermanos que forman el cuerpo gobernante son muy honestos al decir, lo dicen en la página oficial, lo dicen en varias publicaciones de atalayas y también en varios broadcastings, que ellos no reciben este tipo de
comunicación sobrenatural. Y es que hay algunos hermanos que han empezado a especular que ellos escuchan voces, que Dios les habla a ellos directamente del cielo cuando se reúnen, pero sí, ya van más de 5 veces que ellos de manera escrita, de manera auditiva, de manera audiovisual, en videos, y lo vamos a seguir oyendo, hacen la aclaración que ellos no reciben mensajes o revelaciones sobrenaturales y que por lo tanto ellos pueden equivocarse, reconocen que no son infalibles. Es importantísimo, hermanos, tener este hecho para no ir más allá de lo que está escrito. Como algunos hermanitos y hermanitas han caído, sí, han ido más allá y han especulado que sí, que ellos cuando se reúnen los miércoles en la mañana reciben mensajes sobrenaturales. Ya lo desmintieron. Entonces, en cambio, en el primer siglo, Pablo y los primeros cristianos sí recibían ese tipo de comunicación. Oiga, ¿y por qué antes sí y ahora no? Eso también tiene una explicación, que se estará viendo en este estudio. Luego se habla de Filipos, Tesalónica, Atenas, sí, 50 al 52. Estamos hablando de los años clave. Pablo visita Corintos, escribe Tesalonicenses, Gálatas, 51, Segunda Tesalonicenses, 52 al 56. Tercer viaje misionero. Él visita Éfeso. Luego, en el 55 se escribe primera a los Corintios, Tito es enviado a Corinto, segunda a los Corintios, 56 se escribe la carta a los romanos. Eso es importantísimo, ya que el apóstol Pablo, un cristiano, sí, y por supuesto algunos cristianos también, sí estuvieron en Roma, pero el cristianismo no empezó en Roma como hay una religión muy predominante en nuestros días, se atreve a decir, a establecerlo como una verdad, como un hecho, pero si vamos a las escrituras, específicamente al libro de Hechos, claramente la Biblia desmiente ese mito que ellos propagan, que el cristianismo empezó en Roma y que por eso la base de su religión de ellos es en Roma. Hago la aclaración, la Biblia dice que empezó en Jerusalén. Entonces, ahí está. Sí, ahora, después sí hubo cristianos en Roma. Por eso es la carta a los romanos. Pablo resucita a Eutico en Troas. eh, Pablo y Lucas se hospedan con Felipe en Cesarea. Pablo es detenido en Jerusalén. Pablo, bajo custodia en Cesarea, se escribe el Evangelio de Lucas en el año 58. Festo toma el puesto de Félix. Herodes Agripa II escucha a Pablo. Primer cautiverio de Pablo. 60 al 61 se escribe Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses. Pero se da cuenta, solamente se ha mencionado al apóstol Pablo y a Pedro. Sí, ya por nombres ya no se menciona al resto de los demás discípulos. Por eso le mencioné, este era un misterio, este es un misterio de qué pasó con ellos, cómo murieron, cómo terminaron. Sí, pues la respuesta es que la Biblia, o al menos los 27 libros que tenemos a nuestro alcance, que tenemos que son aceptados, que los reconoce, se les reconoce como el canon, no mencionan esa información. 60 al 65 se escribe Marcos, 61 se escribe Hechos y Hebreos, carta a los Hebreos, 61 al 64 primera Timoteo, se escribe la carta a Tito, antes del 62 se escribe Santiago, hacia el 62 al 64 primera de Pedro, esto no lo escribe Pablo, esto lo escribe Pedro, 64 la segunda de Pedro, ¿sí? Y solamente tenemos dos cartas, ¿sí? Ya no hay, en cambio de Juan, sí hay tres cartas. Y hago la aclaración, eso es lo que está a nuestro alcance, lo que está, sí, disponible. 65, segundo cautiverio de Pablo en Roma, se escribe segunda Timoteo. Tito viaja a Dalmacia y finalmente se ejecuta a Pablo. Bueno, hermanos, pues ha sido esto la difusión del cristianismo en el siglo I y los años clave.
Entonces, es así como llegamos al final de este estudio, así que gracias por acompañarnos. Si el video les gustó, los invito a suscribirse y a compartirlo. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.